Bienvenidos una vez más, les saluda Fernando Barrientos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los contratos, un tema que sin duda crea bastante preocupación, conflictos, juicios y situaciones que llevan a la nulidad o anulabilidad de los contratos. En ese sentido, para dar una introducción más apropiada a este tema, vamos a remitirnos a la doctrina y a lo establecido por el Código Civil aún vigente en nuestro país. De acuerdo a lo establecido por el artículo 450 del Código Civil, establece que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir una relación jurídica. Siguiendo la línea de Laurent, quien a su vez cita a Scaevola, el derecho es una fase de la vida, y la vida no es jamás estacionaria. Si se detiene un instante, sobreviene la muerte. Es imposible que el derecho del siglo XXI sea aún el de las 12 tablas, como dice Morales Guillén, pues el derecho es la expresión de la vida, y nuestra vida se aleja cada vez más del estado social de los romanos. Bajo esa influencia de nuevas costumbres, de nuevas tendencias, de tecnología, de internet, de contratos electrónicos y obviamente nuevas necesidades, se forma una ciencia, una nueva ciencia que es de los contratos. Hay contratos electrónicos y hay contratos por correo electrónico y los tradicionales contratos en papel. De ello vamos a hablar también en este tema, porque todos ellos nos inspiran en aquellos hechos acaecidos en el medio en el que vivían o no los ciudadanos de Roma. Pero reiteramos una vez más, Roma ha pasado hace mucho tiempo y ahora estamos en el siglo XXI. En consecuencia, se considera el contrato la expresión tipo de las fuentes de las obligaciones como expresión tipo, que es el acto jurídico, noción que absorbe la del contrato y que se funde a su vez en la del hecho jurídico en el sentido lato del término, tal como lo establece Bonecase. En esa línea, una de las interrogantes que ha perseguido últimamente a la gente que está realizando trabajos con contratos es desde qué momento es válido un contrato. Quiere decir, desde el acuerdo de voluntad manifestado por las personas que intervienen para la realización del mismo, desde el reconocimiento de firma ante una autoridad como es el notario de fe pública, o en el caso de los contratos solemnes como la compraventa, la donación, la antícresis, desde el momento que se registra en derechos reales. Es importante aclarar que Derechos Reales es una institución de registro para fines de publicidad y obviamente en base a esta publicidad surte el efecto erga omnes o la oposición ante terceros. Pero vamos por partes. Vamos con los requisitos del contrato que están previstos en el artículo 452, que hace alusión a la enunciación de estos justamente, ¿no? Este artículo, que es tradicional acá en nuestro país, consigna 4 elementos, de los cuales, de acuerdo a la doctrina internacional, 3 son los más utilizados. Vamos a ellos. Primero está el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma, siempre que sea legalmente exigible. Vamos a mantener esta última en línea roja en nuestra mente o en nuestra pantalla, donde quiera que estemos viendo, para entender bien cómo se va a encauzar este video. El contrato, como acuerdo entre dos o más personas para constituir una relación jurídica, presupone para su formación la concurrencia de elementos necesarios que la ley llama requisitos. Esto es, condiciones indispensables para fijar su existencia y su perfección. Entonces, se trata de elementos constitutivos del contrato que fundamentalmente suponen la presencia de dos partes y el consentimiento que cumple una función integradora respecto de algunos u otros elementos no especificados en el artículo, tales como la capacidad de obrar y el poder de disponer que supone esa capacidad, obviamente. Pero en esencia, como decíamos hace unos instantes, son 3 los elementos, y esto lo colige Morales Guillén a través de su código procesal comentado y concordado. Dos o más personas capaces de contratar, su consentimiento y finalmente un objeto materia de su acuerdo. Ahora, la doctrina general que señala el artículo 450 señala la noción del contrato y esto comprende virtualmente los elementos del mismo.
Y este dice que hay contrato desde que dos o más personas, elemento comprensivo de la capacidad, se ponen de acuerdo, esto va a ser el consentimiento, para constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica que viene a ser el objeto. Así lo clasifica Messineo, y no sin razón aconseja emplear el vocablo convenio antes que de acuerdo para denotar el consentimiento, porque generalmente el acuerdo se identifica con el concepto mismo del contrato. Entonces, para no abundar mucho en esta materia doctrinal, vamos a señalar que el contrato, para que sea plenamente válido, como ustedes pueden ver en su pantalla, ha de contar necesariamente con tres requisitos: el consentimiento de las partes que están interviniendo, los contratantes, un objeto determinado y un fundamento o causa del mismo. Nuevamente surge la interrogante: ¿y la forma del contrato? Bueno, en cuanto a la forma, como habíamos hecho un paréntesis hace unos minutos, es importante rescatar el resumen que estamos proyectando para ustedes en este momento en el video, donde señala que la ley establecerá de forma expresa estos supuestos. Y ahí hemos dejado unos ejemplos. Tenemos los contratos sobre bienes, sobre derechos reales, por ejemplo, bienes inmuebles como la compraventa, la hipoteca, la donación, la anticresis, que son contratos públicos, u otros como son el caso de las capitulaciones matrimoniales, los instrumentos de otorgación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué aspectos se deben considerar en los contratos? Nuevamente nos remitimos al artículo 452 del Código Civil y tenemos la connotada regla que señala el consentimiento, el objeto, la causa y, aunque nos cuesta mucho nuevamente repetir esto, es la forma. Aquí tenemos una clasificación. El consentimiento entonces es la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar o no aceptar en todo caso derechos y obligaciones. Este es un elemento importante sin el cual el contrato quedará viciado o podría ser declarado nulo. Al igual que el objeto, lo propio acontece con la causa, que es la finalidad que cada sujeto persigue al hacer el contrato o al contraer la obligación. Y por supuesto la forma, que es un modo o es una forma en que las partes manifiestan su voluntad para realizar el contrato. Fíjense que hemos colocado acá una banderita amarilla a la derecha de su pantalla, dado que la forma no siempre es exigible, ¿no? Dependiendo de la rigurosidad de la ley. No se olviden que hay contratos que son privados o hay contratos que son de palabra, entonces ahí no, la forma no va a estar plasmada en un documento o no va a ser registrada, digamos, en ninguna institución, como es el caso de los gobiernos autónomos municipales o la gobernación, o en su caso la constancia de publicidad en derechos reales. Estos son los aspectos más importantes que se debe considerar a la hora de realizar un contrato. Queda la nebulosa en el aire para saber si Derechos Reales otorga o no la garantía de un contrato. En nuestra opinión, Derechos Reales es una institución de registro, por eso se llama Registro de Derechos Reales. No otorga propiedad, no garantiza propiedad y en definitiva solamente acredita la publicidad para efectos de oponibilidad ante terceros. Eso es lo que la doctrina denomina el efecto erga omnes. Hasta nuestro próximo video. Gracias por seguirnos y no se olviden hacer su comentario o regalarnos un like para seguir produciendo más videos.